Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando múltiples novedades. Novedades que tendréis todas detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Tenemos muchas cosas que comentaros, por lo que podéis hacer uso mediante ese índice, es bastante recomendado. Y vamos a dar comienzo ya de primeras hablando al respecto sobre el equipo Aston Martin. Unas palabras que ha dado su director de rendimiento y es acerca del desarrollo que ha estado teniendo el AMR23. ¿Acerca de qué nos va a hablar? Bueno, pues ya sabemos que el desarrollo del AMR23 no ha sido el mejor que ha habido en toda la parrilla. El AMR23 comenzó en un punto muy elevado, pero no supo Aston Martin seguir con ese mismo desarrollo y ya vimos que al final cayeron en cuanto a rendimiento, pasando de ser el segundo equipo que estaba siendo detrás de Red Bull a, bueno, en alguna ocasión pelearon más por podios, pero en muchas ocasiones incluso sufrir por entrar en puntos. Ante esto, su director de rendimiento, Tom McCulloch, ha hablado al respecto sobre los errores que cometieron en el desarrollo, algo que incluso antes tampoco llegaban a comentar del todo, y ahora admiten que desde luego hubo errores que ahora no cometerían y que ahora esas decisiones que tomaron las harían de manera diferente. Que independientemente de ello, esto es algo que ya se había hablado desde el equipo Aston Martin, ahora lo confirman estas palabras textuales que os vamos a leer Tom McCulloch, pero independientemente de ello, esos errores que cometió el Aston Martin con el AMR23 son errores que tienes que cometer. Son errores que te la jugabas con ese nuevo concepto que introdujeron. Y esto lo hemos comentado ya en el canal recientemente porque hemos hablado este fin de semana que ha tenido lugar la cena de esta de Navidad de Ferrari con los medios y demás, que han hablado de que cambian el 95% del coche. Y os hemos contado de que eso es un cambio de concepto y que es bueno y malo. Y es lo mismo que va a hacer Mercedes. ¿Y a qué nos referimos con que es bueno y malo? Es bueno porque si tienes que cambiar de concepto es porque el anterior ya sabías que no iba a funcionar, entonces es positivo porque cambias a lo que crees que mejor va a funcionar. Pero es negativo porque vas 2 años atrasado ya al resto, 2 años de aprendizaje que ahora tiras por la borda para empezar un aprendizaje nuevo, un aprendizaje desde cero de un coche. No sabes cómo funciona, no sabes cómo sacarle el máximo partido, que eso es algo que, por ejemplo, Ferrari había aprendido a hacer muy bien y todas esas cosas. En el caso de Aston Martin, por ejemplo, pues van un año por delante y además ya saben errores que han cometido incluso a la hora de desarrollar el propio monoplaza. Así que en ese sentido, incluso ahora mismo, Aston Martin va un escalón por delante, por lo menos en conocimiento de su propio monoplaza, que Ferrari y que Mercedes. Luego veremos qué tal rinden ellos, pero que esos errores que ha cometido Aston Martin los tenían que cometer. Ya saben lo que ha fallado, saben que han introducido que no les ha dado el rendimiento que ellos esperaban. Aquí también os hemos comentado de que estos coches son muy delicados y un cambio mínimo puede darte la mejora que le dio a McLaren, que McLaren no tuvo tantos cambios grandes, no fueron enormes, fueron cambios de aquí a allí, fueron muchos cambios pero pequeños y les dio un rendimiento muy bueno. Lo que quiero decir es que te puede pasar eso como te puede pasar al contrario, que es lo que le pasó a Aston Martin. Además de todo esto, ya siempre os he comentado que para mí el AMR24 debería de empezar desde un punto de partida que sea justo antes de cometer todos esos errores, deberían de haber comenzado ese desarrollo. Así que veremos eso si lo acaban cumpliendo o no, y si lo hacen ellos saben lo que falló con ese coche para desarrollarlo, pueden ir por otro lado y quizá la MR24 funcione de mejor manera. Veremos si eso es lo que acaba ocurriendo. Ante los errores que cometieron en esta temporada, lo que comenta Tom McCulloch es lo siguiente: exploramos algunas vías de desarrollo y siempre estamos tratando de hacer que el coche vaya más rápido. Siempre estás negociando entre ventajas y desventajas al implementar paquetes. Sabiendo lo que sabemos, algunas de las decisiones que tomamos ahora probablemente las haríamos de manera diferente, pero también creo que gran parte de esto creció y fue una historia mucho más grande que la realidad. A esto último se refiere sobre todo al hecho de que había mucha gente que les ha criticado, pues él cree que ha habido una bola muy grande de críticas cuando era más grande esa crítica que la realidad, que quizá no habían empeorado tanto como realmente se comentaba, lo único que al empeorar un poco pasaba de ser el segundo equipo al quinto coche en este caso. Entonces eso es lo que cree Tom McCulloch. Independientemente de ello, y también para concluir con esta parte del vídeo, McCulloch comenta que cree que están en una muy buena posición para la próxima temporada, para el próximo lugar, por lo que os comento, porque tienen aprendizaje, porque tienen conocimientos, porque saben qué es lo que ha fallado. Quizá no saben tampoco exactamente qué tienen que hacer seguro para evolucionar, pero saben el camino en el que no tienen que coger. Deben de coger el otro y probar si ahí consigue evolucionar este AMR23
como se espera y como desean. Pero ese conocimiento ya lo tienen. Además, conocimiento de una temporada buscando cómo conseguir un mejor balance para el coche y demás. Algo que, por ejemplo, a principios de año sí que tuvieron bastante bien pillado, pero a final de año se vio de que no sabían conseguir bien ese balance, también por los problemas que habían generado en el AMR23 con el desarrollo. Entonces, en ese sentido, todo llevan un paso adelante que lo van a llevar Mercedes y Ferrari, que quizá Mercedes y Ferrari son capaces de encontrar todas estas cosas, este conocimiento más rápido. Pues veremos si acaba siendo así, o ese propio concepto les puede dar para estar, aún sin todo ese conocimiento, peleando contra Red Bull. Ojalá fuese así también, por supuesto, pero veremos qué es lo que nos depara la próxima temporada. Que lo último a comentaros es una pregunta que ha habido recientemente de distintos periodistas y quería también haceros aquí. ¿Ha sido Lance Stroll la salvación, por así decirlo, de Aston Martin para la próxima temporada? ¿Por qué comentamos esto? Bueno, pues sabemos que Stroll ha sido bastante criticado porque ha conseguido muy pocos puntos, sobre todo en comparación contra su compañero de equipo. Y ha sido lo que ha lastrado mucho a Aston Martin, que por los pelos consiguieron finalmente el cuarto puesto en el Mundial de Constructores por delante de McLaren, pero se los arrebataron. Si Stroll hubiese conseguido tener mejor rendimiento en las primeras carreras cuando el AMR23 estaban en su mejor momento, es seguro que hubieran conseguido conservar ese cuarto puesto en el Mundial. Pero por esto ha sido muy criticado y desde toda la temporada viendo que estaba teniendo un mal rendimiento. Pero ha sido realmente una salvación porque ahora, gracias a esto, Aston Martin tiene más horas de túnel de viento que sus rivales. Ha recibido menos dinero, pero tiene más horas de túnel de viento para la primera mitad de la próxima temporada. Por lo que, ¿ha sido positivo o ha sido negativo? Me gustaría que dejarais vuestra opinión en los comentarios. En mi opinión, sigue siendo negativo. Quiero decir por qué. Yo creo que incluso este año también se ha visto, en esa primera mitad de la temporada se vio con un Aston Martin que no tenía más horas de túnel de viento por ser quinto equipo, sino por ser séptimo, mientras que McLaren había sido el año anterior quinto y luego estaba Mercedes tercero, Ferrari segundo y Red Bull primero. Y Aston Martin fue séptimo, por lo que tenían muchas más horas de túnel de viento y tampoco se notó, tampoco fue que se notase demasiado. Red Bull ha sido el equipo durante todo el año que menos horas de túnel de viento han tenido. ¿Y lo habéis notado? Lo que quiero decir es que la diferencia no es tan grande, es una diferencia muy buena para que a largo plazo se acabe todo acercándose mucho sin que tampoco haya unas diferencias muy grandes. O sea, no tendría sentido que Red Bull no pueda desarrollar el coche, por ejemplo, y a un año lo gane y al año siguiente Williams, que fue quienes quedaron últimos en 2022, al año siguiente Williams, por tener más horas de túnel de viento, estén primeros. Tampoco tiene sentido. Es una medida de que a largo plazo sí que se va a ir acercando todo mucho, pero la diferencia no es enorme, no es gigantesca. Entonces yo creo que tampoco es algo que vaya a dar una ventaja gigante para el equipo Aston Martin, por lo menos es mi opinión. Esto es algo que incluso aquí ya me lo han preguntado a mí también, amigos míos personales, fuera de cámaras y fuera de todo esto, de si Aston Martin al final, al haber quedado más atrás, tiene mejor posibilidad de saber, tiene más porque tiene más horas de túnel de viento, pero que tampoco tienes que aprovechar esas horas de túnel de viento y si no las aprovechas, pues no te sirve de nada. Entonces, necesitas de verdad aprovecharlas, pero te da igual entonces un 5% más o un 5% menos. Puedes, con el extra que tiene Aston Martin, no aprovecharlo, o puedes, con menos horas de túnel de viento, aprovecharlo más. Sí que eso es lo importante. No es tanto el porcentaje, las horas de túnel de viento que disponen, sino que de verdad sean capaces de hacerlas funcionar. Vamos a pasar de tema y tenemos ahora que hablar dentro de la escudería Ferrari. Luego veremos el tema que habéis podido ver en el titular del vídeo también acerca de Lewis Hamilton y de Mercedes. Pero primero de esto nos tenemos que detener a hablar en el equipo Ferrari porque primero de todo tenemos que contaros la curiosa historia de cómo Ferrari le comunicó a Leclerc que ficharía por ellos para 2019. Esto lo ha contado el propio Charles Leclerc. Lo que ha hablado es que en ese momento, cuando se estaba hablando mucho acerca de su futuro, que además fue bastante temprano en 2018, el propio jefe del equipo Ferrari llamó en persona a Charles Leclerc. Esto coincidía además con su propio Gran Premio de casa, con el Gran Premio de Mónaco. Y le llamó, en aquel momento era Arribabene, le llamó a Arribabene y le dijo que no le iban a firmar. O sea, le dijo lo contrario, que ya estaba, en ese momento ya estaba firmado Charles Leclerc para conducir al siguiente año en Ferrari, pero Arribabene le llamó y diciéndole que no iba a pilotar en Ferrari y le colgó, algo que dice Leclerc que en ese momento pues desde luego que le entristeció mucho, pero le volvió a llamar unos segundos después y ya le dijo que estaba bromeando, que ya estaba firmado, ya era piloto de Ferrari, que sabemos que Leclerc era
piloto de la Academia de Ferrari, llegó, tuvo que conducir en el Alfa Romeo el primer año, pero bastante temprano, como estamos diciendo en Mónaco, ya sabía que al año siguiente conduciría el Ferrari porque desde luego que lo hizo bastante bien en su año de rookie. Así que la historia la cuenta Charles Leclerc diciendo: estaba en un barco en Mónaco, encendí el teléfono y entonces vi que llamaban Mauricio Arribabene, como os digo, el entonces director del equipo Ferrari. Le dije a mi amigo que apagara el motor porque estaba llamando el jefe de Ferrari y no oía nada, el motor del barco, porque en este sentido cuenta Leclerc que estaban en un barco con sus amigos ahí en Mónaco, justo antes de que tuviera lugar el Gran Premio de Mónaco. Me dio la noticia de que yo no iba a ser el piloto de Ferrari y entonces me sentía un poco extraño, era raro que hubiera llamado para eso y estaba bastante decepcionado. Pero 15 segundos después me volvió a llamar para decirme que estaba bromeando, colgué el teléfono e inmediatamente me tiré al agua. Todo parecía surrealista. Así que esa es la forma en la que un joven Leclerc se enteró que pilotaría para la escudería. Por cierto, escudería que ahora mismo se están mostrando muy en contra de la llegada de Andretti, que sabemos que esto sigue siendo tema de hablar. Se habla de que la Fórmula 1 dará su veredicto a comienzos de 2024, será cuando digan si sí o si no Andretti llega a la Fórmula 1, queda solo el 50%, la FIA ya les ha admitido, ya tienen superlicencia. Falta solo que la Fórmula 1 acepte, que es una parte bastante importante. No tienen superlicencia, tienen licencia, que por eso me he quedado ahí un poco en blanco, que no es superlicencia, eso es de los pilotos. Pero sabemos que la Fórmula 1 tiene todavía ese 50% y sabemos que la posición, la postura que ha tenido la Fórmula 1 siempre ha sido negativa, que en teoría no les va a quedar otra que aceptarlo, pero es que los equipos no se han mostrado a favor y ahora quien muestra bastante en contra es Frédéric Vasseur. Se muestran bastante en contra desde la escudería, con un argumento que tiene sentido en lo que comenta, pero también te digo que va muy bien la cosa para ser tan negativo como dice. Puede tener sentido lo que dice Vasseur, puede ser que al final acabe teniendo razón, pero yo creo que ahora mismo un equipo más solo haría que aportar mucho valor. Lo que dice Frédéric Vasseur es lo siguiente: no importa el formato, la organización o las reglas. Al final del día, si somos 11 equipos, estamos más expuestos que si somos 10. Cuando estás en una situación positiva y el negocio sube, creo que todo el mundo es positivo y optimista, pero no estoy seguro de que vaya a seguir así para siempre. Tenemos que prestar mucha atención. Por un lado, estamos aumentando los costes en cada reunión. Introducimos la inflación en el límite presupuestario, cambiamos el índice de la inflación y aumentamos el CapEx. Y ahora queremos diluir más los ingresos. No es fácil también dirigir un negocio y hacer previsiones cuando tienes este tipo de cambios tan a menudo y honestamente no estamos aprendiendo del pasado y esto es un gran problema. Yo sinceramente veo repetir la pantomima de es que el dinero que vamos a tener pues se reparte entre más, que eso es así, pero el negocio está subiendo mucho y encima van a aportar un valor añadido, que ya lo hemos comentado, que ya no solo llega Andretti. Si es que se quejan de Andretti, bueno, pues no sé, porque a lo mejor piensan que va a repetirse lo que vimos, un HRT al final, por desgracia, en este caso para mí, por ejemplo, pero que se va a repetir algo por el estilo, porque fueron equipos que disponían de muy poco dinero y al final a los pocos años se marcharon y realmente esas temporadas tuvieron que repartir más los ingresos para que al final se acabasen marchando. Pero es que Andretti es una organización seria, una organización de mucha historia en el automovilismo estadounidense, en muchas otras categorías, más allá de la IndyCar, están también en otras categorías. Y vienen además acompañados de General Motors, que por lo que sea General Motors sí que no se quejan, quizá porque es motorista, claro, y no equipo, porque es que les han pedido a ellos mismos directamente que aunque no aceptasen a Andretti, sí que lleguen a Fórmula 1, que ya con esto General Motors se ha puesto rotundamente en contra y ha dicho que solo llegarán con Andretti. Pero es otra vez más repetir esa pantomima de lo que comentan, de lo que dicen, del dinero, y que lo entiendo el hecho de que les preocupe el dinero, pero además en un momento de tanto auge que está teniendo la Fórmula 1, creo que es quizá algo pesimista ya estar diciendo de no siempre va a estar ahí. Por supuesto que no siempre va a estar en esta situación la Fórmula 1 de que ahora mismo está en crecimiento. Llegará a un punto de estabilidad y llegará a un punto de incluso de crecer, como es lógico y como ha pasado siempre. Menos en el fútbol, siempre hay momentos en los que un deporte se ve más y luego un deporte momentos en los que se ve menos. Pero estar ahora mismo negándote, pensando solo va a haber un momento en el que no sea así, entonces no vamos a meter un equipo más para cuando llegue ese momento no tenerlo, me parece también una forma bastante negativa de verlo. Y además de todo esto, Frédéric Vasseur, además de mostrarse muy en contra de la llegada de Andretti a la Fórmula 1, dice que
para el crecimiento de la Fórmula 1 en Estados Unidos, que es sobre todo en lo que se están centrando ahora mismo, ya sabemos, tenemos 3 carreras además en el país estadounidense, pues para conseguir ese crecimiento no se necesita un equipo estadounidense, que ya tenemos a Haas, es lo que dice Frédéric Vasseur, y no se necesita a otro, sino que lo que se necesita para conseguir ese crecimiento extra en Estados Unidos que está intentando la Fórmula 1 es pilotos estadounidenses y éxito de esos pilotos estadounidenses. Esa es la fórmula del éxito, por así decirlo, que le da Frédéric Vasseur a la Fórmula 1 para crecer en Estados Unidos sin tener que aceptar a Andretti. Que esto es lo que dice y sinceramente tiene razón en lo que comenta, pero creo que es que no va de la mano, o sea, no va, Andretti no llega por el hecho de vamos a crecer más en Estados Unidos. Creo que eso es algo que puede llegar a impulsarlo, pero no porque llegase Campos Racing en España se iba a ver más la Fórmula 1 de lo que se lo ve ahora, no por tener un equipo español, porque al final lo comenta el propio Frédéric Vasseur y claro, la Fórmula 1, por mucho que sea un deporte de equipos, en cuanto a los aficionados ven a los pilotos y lo que tú quieres es un referente quizá tuyo de tu país. Los mexicanos quieren a Checo, los españoles a Alonso y a Sainz, los holandeses también quieren a Verstappen, los británicos pues al que quieran más en ese momento. Bueno, eso es el caso, ¿no? Entonces sí que tiene razón en lo que comenta, pero es que no Andretti se le aceptaría para crecer más en Estados Unidos. Creo que es algo que podría aportar un valor muy grande porque es un equipo estadounidense, pero no aportaría crecimiento allí. Creo que no va de la mano, creo que no es exactamente lo mismo, no es por lo que la FIA quiere que Andretti llegue tampoco. Y bueno, creo que es otra vez echar balones fuera, pero en lo que comenta tiene razón. O sea, en lo que comenta para crecer más en Estados Unidos, lo que se necesita es un piloto estadounidense. Por eso también creo que en su día se quería que llegase Colton Herta, aunque no hicieron la excepción, pero sí que se quería que llegase Colton Herta porque piloto joven estadounidense es quizá quien más destacaba en ese momento, que realmente, bueno, ahora mismo tampoco está ni siquiera destacando mucho, pero era quien lo hacía y era quien había una esperanza de pueda ser un piloto que por lo menos esté compitiendo a un alto nivel próximamente, porque Sargent la verdad que tampoco pinta demasiado a eso. Entonces eso es lo que comentaba Ser, eso es lo que dice y bueno, en lo que comenta ahora que lo vamos a leer sí que creo que tiene razón. Sus palabras son las siguientes y dice: la Fórmula 1 tiene éxito allí donde hay pilotos ganadores. Actualmente uno de los países donde la Fórmula 1 recibe más atención es Holanda porque Max Verstappen está allí. Es una cuestión de nacionalidad de los pilotos, no de los equipos. Actualmente ya tenemos un equipo americano que es Haas y si hablamos de Andretti imagino que vendrá con el mismo enfoque que Haas. Si realmente queremos tener éxito en Estados Unidos se tratará más de tener pilotos americanos al principio y tener éxito que de tener equipos americanos. Así que eso es lo que dice en este caso Frédéric Vasseur. Por cierto, y para terminar con respecto a Estados Unidos y la Fórmula 1, comentaros que ya hay informaciones de algo que aquí os habíamos llegado a decir, que es el hecho de que la Fórmula 1 quiere un nuevo Gran Premio en Estados Unidos, sí, un cuarto Gran Premio en Estados Unidos, y lo quiere quien se postula, la ciudad que se postula como favorita para coger el siguiente Gran Premio de Estados Unidos es Nueva York. Se habla de que la carrera se podría disputar en Central Park o incluso también entre las Islas Randalls y Wars. Son las posibles ubicaciones donde podría celebrarse la carrera. Otro Gran Premio urbano, pero en este caso en la Gran Manzana, que bueno, a mí es que me gusta mucho Nueva York, pero sería esa la cosa. Y ya os lo dijimos en su día que no quieren 4 grandes premios en Estados Unidos, sino 5. 5 grandes premios en Estados Unidos porque la otra es en la otra punta de Estados Unidos, quieren en California, lo quieren en Los Ángeles. No va a ser la ciudad exacta de Los Ángeles, pero es algo de los alrededores por ahí, donde se haría este gran premio en California. Así que quieren hasta 5 grandes premios en Estados Unidos ahora mismo, que es una tremenda locura, pero es el único país al que se lo van a permitir. También es verdad que de Nueva York a California, por ejemplo, creo que son unas 6 horas aproximadamente de avión. O sea, hay países de Europa que, por supuesto, desde aquí, desde España, tardamos muchísimo menos. Es más, es que casi te tienes que ir hasta la otra punta de Europa para tardar tanto. Así que bueno, dejamos a un lado ya el tema de Estados Unidos, Ferrari, Leclerc, que lo hemos hablado también, y ya nos vamos al último tema que tenemos que hablar, que es con respecto a Lewis Hamilton. Vamos a hablar primero del tema que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, y luego un tema bastante breve y finalizamos. Que el primero de ellos es hablaros acerca de cuál fue el mejor momento de Lewis Hamilton esta temporada. ¿Cuál fue el que él comenta que ha sido el mejor momento de esta temporada? Que el Hamilton lo que dice es el momento de la pole.
También, desde luego, ha sido el momento que mejor ha sido posicionado, pero ha sido la única vez donde ha estado en una primera posición. Lo máximo más allá de ahí ha sido segundos puestos, tanto en carrera como en clasificación, y por eso cree que es el mejor punto que ha tenido toda la temporada. Una pole que él llega a decir incluso que era impensable a principios de temporada haber conseguido llegar a esa posición. Pero en Hungría, un circuito que Hamilton dice que le gusta mucho y es un circuito que se le da genial, es uno de los circuitos fetiche del piloto británico, donde más éxitos han logrado, pues acabó consiguiendo esta pole y dice que además fue ya la demostración de que, oye, no están ahí, pero poco a poco se van acercando, poco a poco ya con ciertos cambios que realizaron en el W14. Realmente los problemas que tenía a principios de año, que Hamilton se quejó mucho a principios de año, lo recordaréis, se habían medio mitigado y seguían hacia adelante y seguían progresando. Y eso fue por lo que esa pole de Hungría es el mejor momento de su temporada. No solo por la pole, sino por las esperanzas, por las expectativas, por el apoyo que le dio incluso conseguir ese resultado a su equipo. Por todo eso es por lo que considera que fue el mejor momento de la temporada. Sus palabras son las siguientes: creo que Budapest fue el mejor momento del año, en un circuito que me encanta, en el que de alguna forma pudimos destronar a los Red Bull en un momento puntual. Nos dio la esperanza y la sensación de que si seguíamos apretando íbamos a llegar a su altura. Cuando piloté el coche por primera vez en febrero, nunca pensé que fuera posible lograr una pole. Así que eso es lo que nos comenta por ese sentido Lewis Hamilton, y además de todo esto, como os comentaba, Hamilton ya habla acerca de su W15, ha hablado bastante en las últimas semanas acerca del próximo monoplaza, se le ve muy motivado y dice que poco a poco en Mercedes están logrando ser más competitivos y esperan que en 2024 ese W15 sea más agradable de conducir, algo que desde luego el W14 no ha ayudado, era algo de lo que se han quejado mucho, que no era nada agradable de pilotar ese monoplaza, por lo que, entre muchas otras mejoras de por sí el propio rendimiento, algo que esperan desde de Lewis Hamilton para el próximo coche es que sea más agradable. Las palabras del británico eran las siguientes: con la mejora que llegamos en Austin, con un par de vueltas más habríamos estado con la pelea por la victoria. Esto demuestra que estamos convirtiendo este coche poco a poco en una máquina competitiva. Se está convirtiendo en un coche más agradable de pilotar y está en una posición en la que puedes mirar más hacia adelante que hacia atrás. Ha sido positivo el progreso, pero sigue sin ser un coche capaz de ganar carreras, y eso es lo que tenemos que cambiar de cara a 2024. El sueño es que cuando empiece febrero el año que viene el coche no sea una réplica del de 2023 y se siente igual, pero estoy seguro de que no va a ser el caso. Así que esas son las palabras de Lewis Hamilton y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta, que es la mejor forma que tienes de apoyarnos porque YouTube lo está premiando muchísimo. Además de esto, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos puedes dejar en los comentarios cualquier cosa que quieras sobre todos los temas que hemos hablado, que estaremos encantados y los leemos todos. Habiendo dicho ya ahora sí todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.